Gusto en saludarte, Neculman. Qué felicidad estar junto a ti desde Viña del Mar. Gran rapero mapuche, gran, digamos, cultor de esta cultura y también de la cultura del mundo del hip hop, del rap. Gusto en saludarte, bienvenido al Trasnoche de la Radio. ¿Cómo te va? Peleye, Mari Peñi, Mari Compuche. Hola a todos, por aquí Neculman saludando en el Trasnoche de la Radio Bio Bio. Gusto en saludar. Oye, felicidad de estar junto a ti. Qué bueno poder conectarnos finalmente. Bueno, estás en Viña tú ahora, ¿no? ¿Cómo está ¿Estás en Viña ahora? Feliz, sí. Buenísimo. Oye, bueno, estábamos viendo parte de tu nuevo lanzamiento, que ya estamos viendo en pantalla. Esto que tienes junto a Lenin Yumbay. Cuéntame un poco de qué se trata Guerreros de Luz y cuéntanos también en qué está Neculman. Estás lanzando nueva música, estás viajando, estuviste ahí en el Rocódromo hace un tiempo atrás, has tenido una carrera bien impresionante, bien interesante, porque además tú te mantienes, digamos, entregando este rap con conciencia además de lo que ocurre con el pueblo mapuche. Cuéntanos. Bueno, a mitad de año tuve una gira hacia el Ecuador, principalmente anduve por la provincia de Imbabura, donde ahí salen imágenes, y también me conecté con el pueblo de Guaranda, en el sur. Fui al Ecuador principalmente a hacer esta filmación con este Peñi Lenin Yumbay del rap quichua, y al mismo tiempo me conecté con el movimiento Bumbas Quilas, un movimiento ecuatoriano masivo que hay por allá. Estuvimos alrededor de un mes donde pudimos llevar a cabo esta mega producción y también hicimos la filmación de un cipher de Bombasquila también que está ahí. Posteriormente a eso llegué acá desde el Ecuador, continué con mi gira, seguí con 6 presentaciones aquí en Chile, anduve en Santiago, Concepción, Arauco, Temuco, Padre Las Casas, esto como parte de un proyecto del MINCAP, del Ministerio de la Cultura y las Artes, y claro, también venimos ahora este fin de semana llegando de Aula Rocódromo. Aprovecho de agradecer al Ceremi de Valparaíso por haber sido becado. Nos conectamos con diferentes agentes de la industria, managers, tuvimos ruedas de negocio, estuvimos en charlas, talleres, acciones de networking, y ha sido una experiencia bien gratificadora. Con respecto a mi carrera, actualmente estoy a full aquí en el estudio, trabajando en mi próximo álbum que viene ya para el 2026. Se viene un lanzamiento pronto también en enero y estamos con todo el Nehuen ahí motivados. Oye, cuéntanos un poco dónde comienza tu historia. Yo sé que hay varias personas que ya te conocen, tienes un amplio recorrido por nuestro país, pero para contarle a los auditores, que estamos viendo ahí parte de tu material discográfico, está increíble el video, además con los parajes de Ecuador y todo lo que eso significa. Cuéntanos dónde nace la historia de Neculman y por qué llevarlo al rap, que es, digamos, un estilo musical con una clave de algo con mensaje, con fuerza, con rimas. Bueno, yo soy nacido y criado en Viña del Mar, principalmente en los cerros, Santa Julia, Chupaya. Aprovecho de mandar un saludo a toda mi gente, a todos mis amigos de acá del barrio y la población. Y bueno, yo tengo una amplia trayectoria en lo que es el movimiento hip hop, llevo más de 20 años, la cual tuve diferentes agrupaciones durante todos estos años. Soy gestor cultural, también hicimos muchos eventos, hice muchos discos de manera independiente, pero ya hace 6 años que entré directamente ya derecho en la brecha de la profesionalización de mi carrera, en la cual encontré, digamos, la identidad, el proyecto Neculman, mi sello. Estuve mucho tiempo buscando la manera de poder, digamos, posicionar y entregar este mensaje de lucha. Esto va tomado de la mano con un reconocimiento, con un renacimiento también de mi identidad mapuche. Si bien es cierto, yo soy nacido aquí en la ciudad, pero todo mi cupalme, mi molfum, mi sangre mapuche es toda de Temuco, de los Yenehue. Saludo a toda mi familia de allá, Neculman, principalmente de cerca del lago Budi. Y bueno, desde ahí me conecté nuevamente con mi familia. Yo tengo un tío que es Quimche, que es Lonco, y en fin, de una comunidad, el cual a mí empezó a traspasarme todo el Kimum, toda la sabiduría, todo el Nehuen. Y eso hizo que yo pudiera llevar, digamos, este mensaje ancestral, esta bandera de lucha hoy en día del pueblo mapuche. Y actualmente hemos tenido una gran aceptación por parte del público. Como les decía, vengo desarrollando una carrera ya hace 5 o 6 años dentro de la industria,
en la cual cada año voy avanzando, hemos tenido reconocimiento, reconocimiento de los premios Pulsar, ya más de 100.000 reproducciones con ambos discos en las plataformas, un canal de YouTube también que ya tiene cientos de miles de reproducciones, muchos seguidores, mucha gente que me sigue en las redes, así que estamos avanzando, como les decía, con todo el Nehuen para poder enaltecer a nuestro pueblo nación mapuche. Oye, bueno, tu nombre es Juan Carlos Neculman, ese es tu nombre, pero además tú tienes Neculman y tienes también ahí, lo tienes como símbolo también de tu familia. Ahí lo vemos, ahí está, está perfecto. Yo quería preguntarte, el rap mapuche hay varios intérpretes o si se quiere artistas que forman parte de esa cultura. ¿En qué está hoy día la música del pueblo mapuche? ¿Te has podido conectar con otros artistas que están haciendo lo mismo que tú? También fuiste a Ecuador, me imagino que también pudiste conectar con otros que están en una situación similar, ¿o no? Feley, bueno, sí, como bien tú dices, en Chile y en Gualmapu hay una amplia red de artistas de mapuche, por cierto, con mucho talento, Peña y Lamien, hermanos y hermanas que están ahí haciendo el Nehuen y que hace música hace muchos años, la verdad. Hay un movimiento colectivo que se mueve, pero de manera independiente, de manera underground, digamos, porque tú sabes que en Chile cuesta bastante poder salir a flote en una carrera musical. Para los chilenos, imagínate para nosotros, los mapuches, que hemos sido tan estigmatizados por el Estado, la sociedad, siempre tratando de minorizarlos, pero sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado. Después del estallido social, la gente empezó a reconocer más su raíz, empezó a interesarse más, se han empezado a dar cuenta de que realmente hay una red potente, como le digo, de artistas de diferentes géneros musicales, no solamente del rap, de la trova, del rock, del metal, que estamos haciendo el Nehuen. Yo me he conectado con varios artistas de mapuche aquí en Chile, la gran mayoría, a través de las giras, los conciertos que he ido dando en Expoferia, en el sur, en esta gira última que hice del Volar del Cóndor acá en Chile, logré convocar, invitar a varios artistas. Y con respecto a Ecuador también, o sea, nosotros conocimos el movimiento Boom Basquila el 2022, nosotros nos aliamos, digamos, con ellos, vino para acá el Carter, que es el, digamos, líder del movimiento Boom Basquila. A través de él pudimos conocer la diferente cantidad de artistas que hay del rap quichua, que tiene mucho en común con nosotros, con lo que nosotros hacemos. El respeto a la madre tierra, la sabiduría ancestral, las costumbres, hay mucha similitud. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante esta conexión ancestral y lo que estamos desarrollando ahora. Oye, qué bueno eso que mencionas tú de poder generar también nexos con otros artistas que están en la misma parada en buen chileno, ¿no? Ahora, quería preguntarte también, si uno pudiese contarle a los auditores de qué habla Neculman, cuál es el relato que tiene tu proyecto. Tú ya tienes varios discos, pero Neculman para este año 2025 ya está más o menos claro que lanzaste este nuevo videoclip hace poquito. ¿Qué viene para el año 2026 y cómo podríamos, hacia dónde va abarcado digamos, el relato que tú intentas plasmar en tus canciones? Feley. Bueno, mis canciones son principalmente, hablan de la lucha ancestral, de la reivindicación territorial, de la cosmovisión mapuche, del pensamiento mapuche, del cuidado del Litrofil Moguén, de la naturaleza, en contra del extractivismo, ustedes saben, las forestales, la central hidroeléctrica, las mineras que llegan a los territorios, avasallan, ponen entre lucha entre los mismos mapuches con los chilenos. Habla también de la espiritualidad mapuche, de la sabiduría mapuche, en el fondo de la cultura propia de nuestra nación, que como les decía ha sido bien minorizado, y lo que busca el proyecto Neculman es eso, es levantar nuestra cultura, mostrar a la gente que tenemos muchas cosas importantes y que aportar a la sociedad, sobre todo mucha gente que camina sin un norte fijo, muchos miran siempre al extranjero y no miran realmente, no se reconocen como mapuche. El 85% de la población chilena tiene sangre mapuche en las venas, aunque no lo quieran reconocer o aunque no lo sepan. Por eso nuestro proyecto busca eso, culturizar, educar a la gente para que realmente se puedan sentir parte de nuestra nación mapuche. Con respecto a lo que viene ahora actualmente para el 2026, viene mi tercer álbum, como les decía, donde en esta oportunidad voy a incluir nuevos ritmos, aparte del rap que siempre ha sido lo mío, el hip hop. Yo pertenezco al movimiento hip hop hace más de 20 años.
Ahora en esta oportunidad vienen ritmos fusionados como el afrobeat, viene electrónica, viene trap, viene rap, vienen otros géneros musicales con la intención de poder estar, digamos, a la vanguardia de los ritmos, el mismo género urbano que va evolucionando tanto. Sí. Nosotros buscamos eso, estar a la vanguardia también, actualizarnos y poder entrar al mainstream, por así decir, porque, como les decía, cuesta bastante poder sacar a flote una carrera aquí en Chile. Entonces, de alguna manera hay un cierto grado de estrategia para poder llegar a más público, a otros tipos de oyentes y poder, digamos, consagrarnos con este álbum para que realmente el proyecto Neculman se pueda posicionar aquí en Chile. Claro, oye, hay harta gente que te está saludando. Acá nos dice Juan Carlos, saludos a Juan Carlos Neculman, lo conozco, su trayectoria es muy conocida en Viña, el estilo hip hop. Un abrazo, Carlos, de Nueva York, bajo barrio Forestal Viña, y te están saludando. Yo quería preguntarte, Neculman, hoy día, ¿qué crees tú que hace falta para que artistas como tú, que tienen un relato tan rico en lo que mismo tú dices, es lo ancestral, digamos, lo que tiene el pueblo mapuche que para aportar a una sociedad que muchas veces está en conflicto consigo misma, ¿no? Porque hay que decirlo, estamos en una sociedad cada vez más metida en los teléfonos, muchas veces olvidándonos incluso de los recursos naturales, etcétera. ¿Qué crees tú que falta en nuestro país para empezar a incorporar mucho más artistas como tú, o artistas que tienen un relato desde su punto de vista, desde su cosmovisión, desde lo que tiene el pueblo mapuche también, que es parte de esta zona del planeta? Bueno, principalmente que la industria de la música, los programadores de festivales, los sellos, los managers, puedan realmente hacer un catastro, se interesen por nuestra propuesta y puedan entre ellos mismos aportar desde su círculo, digamos. Porque, bueno, yo este fin de semana tuve la suerte de poder haberme conectado con algunos de ellos. Y principalmente la industria de la música en Chile es bien acotada, digamos. Entonces, Sí. no son muchos los que mueven los hilos. Por lo tanto, pienso que si hubiera una voluntad por parte, como le digo, de estos programadores, de la gente que hace festivales grandes, como Lollapalooza, como Fluvial, como otros festivales, como el mismo Rocódromo, que sí, en esta oportunidad trajo una Lamien Mapuche para acá. Si tuvieran la voluntad ellos de realmente ver, interiorizarse en el trabajo de nosotros y decir, chuta, mira, acá hay un Peñi o una Lamien que realmente le está metiendo duro, y nos ayudaron realmente a poder mostrar nuestra música, claramente está que la gente podría conocer nuestra música, lo que nosotros tenemos para aportar. Pero como te digo, aquí en Chile prácticamente es una utopía poder salir a flote, porque Mira. todo lo que hemos logrado en lo personal, mi proyecto Neculman, yo lo he logrado en base a puro esfuerzo, ¿cachai? O sea, llevo cualquier año dentro de la música trabajando duro, desde las calles, desde las micros, buscando la identidad de mi proyecto, trabajando en todo, porque aquí uno tiene que especializarse, ¿cachai? O sea, ya no basta solamente con hacer música. Hoy en día tú tenés que hacer video, hacer marketing, hacer publicidad, hacer community manager, tenés que hacer prensa, tenés que hacerlas todas, ¿cachai? Entonces, yo lo que pienso es eso, porque la voluntad política del Estado, del Ministerio de Cultura y las Artes, de generar proyectos, convocatorias, eso está súper, se está instaurando ya hace una cierta cantidad de años, pero aún así no es suficiente, porque muchas veces yo conozco artistas, no solamente mapuche, que postulan esta línea de convocatoria y se frustran porque realmente cuesta poder ganarse proyectos. No todos tienen la mente para poder escribir, redactar proyectos y ganárselo. Hay veces que no te sale la primera, hay que postular de nuevo, no te sale la segunda, la tercera, ya realmente la gente se cansa, ¿cachai? Lo mismo con las convocatorias de los festivales. La mayoría de los festivales siempre se hacen convocatorias para poder postular, ¿cachai? Y muchas veces tenéis que competir con gente que está haciendo música urbana, música de moda, no sé, mambo, rap, cumbia, qué sé yo, la música que consume la gente, ¿cachai? Por lo tanto, los proyectos, el nicho, digamos, de la música mapuche sigue estando ahí, ¿cachai? Sin embargo, entre nosotros mismos hemos hecho mucho Nehuen, ¿cachai? Porque el pueblo mapuche en general tiene mucha fuerza, hermano, y desde la espiritualidad y desde el pensamiento. Somos personas muy constantes y perseverantes en lo que hacemos, en todo sentido. Por lo tanto, para mí lo que yo pienso es que esto es cuestión de tiempo nomás, Peñi. En un tiempo próximo, la música mapuche de los pueblos ancestrales
va a entrar con fuerza a la industria y, como siempre lo digo, no somos tendencia, pero sí somos resistencia cultural, ancestral, musical del futuro. Oye, bueno, esta gente te está saludando, aprovecho ahí a mencionarlos. Te dicen acá, te saludan Santa Julia, Santa Inés, Forestal, Miraflores. Bueno, yo conozco ahí porque viví un tiempo en la región de Valparaíso, conozco perfectamente esos sectores. Ahora, lo otro que quería preguntarte también por... ¿Viene pronto alguna presentación en vivo? O estás tú dedicado más bien a tu trabajo en tu casa? Porque vemos ahí que estás en tu casa y tienes tu home studio, es decir, tú hablabas de la profesionalización, hablabas también de dedicarte, tú eres productor, haces, me imagino, tus propios beats, o te produces solo, digamos, es una cuestión totalmente autogestionado. Cuéntanos de eso también. La diferencia, pues bueno, estoy aquí hablando desde la intimidad de mi ruca estudio, de mi casa. Aquí es donde tengo todo el centro de operaciones. Para la gente que no sabe, yo soy técnico en sonido de profesión hace más de 20 años. Trabajé en sistemas de audio profesional, montando un sistema de line array. Tengo una escuela de audio muy amplia. Trabajo con tecnología de punta. Aquí pueden ver parte de las maquinarias que ocupo, que también son parte de mi sello que yo he encontrado al proyecto musical de Nekulman. Con respecto a las presentaciones, yo hace poco ya terminé, digamos, como 2 semanas fue mi última. Yo vengo tocando hace más de un año ya, pero duro. Este año tocamos casi en 20 escenarios. Y ahora, en este momento, estoy concentrado trabajando en mi álbum y en un próximo estreno que viene para el verano, ¿cachai? No quiero dar mucho spoiler, pero viene un tema nuevo como parte de este álbum, con unos ritmos veraniegos ricos, ¿cachai? Una colaboración con una hermana mapuche del sur, que va a dar que hablar este temita, que es parte de mi nuevo álbum. Las presentaciones siempre están saliendo, hay conversaciones para el verano, para poder ir a tocar a Gualmapu. Aprovecho de ahí de comentar a la gente, ojalá hayan productores por ahí, managers de festivales, que estamos abiertos, la gente está abierta igual para seguir tocando, y eso, vamos para arriba con todo el Nehuen que nos caracteriza. Oye, espectacular. Bueno, Nekulman, te queremos mandar un abrazo. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Aprovechemos a contarle a la gente dónde podemos encontrar parte de bueno, a pesar de que está ahí abajo en el generador de caracteres, dice Nekul-man en Instagram, donde pueden encontrar todos los detalles, pero tú también haz la invitación para que puedan conocerte en las plataformas digitales. Claro, eso es sumamente importante, que la gente que me sigue, yo tengo, bueno, más de 28.000 seguidores en Facebook, que es la red más activa que yo tengo, la verdad, donde se concentra el público más amplio, niños, joven, adultos, ya que el proyecto nuestro es transversal, pero también TikTok, más de 20.000, Instagram ya casi 10.000, pero es importante decirle a la gente que no basta solamente que te sigan en la red, hermano. Es importante que la gente que apoya tu música vaya y siga las cuentas de Spotify y YouTube, que es donde realmente tenemos que levantar el proyecto para que el algoritmo pueda viralizar nuestro contenido, ¿vale? O sea, cada vez que uno saca un estreno, dejar un comentario, suscribirse. Ahora estamos estrenando. Cada semana estoy lanzando un documental de la gira Álvarez del Cóndor del Ecuador, después viene la gira acá en Chile. Entonces estoy constantemente subiendo contenido para que la gente vaya, se meta a las plataformas. Estoy en todas las plataformas. Sí, espera, se nos fue el audio. Espérame, se nos fue un poquito el audio, Nekulman. Se nos fue un poquito el audio. Ahí está, ahora sí estamos de vuelta. Se nos había ido un poco. ¿Dónde quedamos cortados? No, ¿dónde se cortó? Estaba justamente contando de que estás básicamente en la última parte de la conversación. Estábamos conversando de que estás subiendo tus videos a tu canal. Claro, estoy en este momento, justo ayer estrenamos el 4º capítulo de la gira Polar del Cóndor en Ecuador. Estamos toda la semana subiendo contenido a mi canal de YouTube para que la gente vaya, se suscriban, comenten y apoyen este proyecto musical potente, Pupeña y Pulamien, hermano. Vamos arriba con todo el Nehuen. Eso. Oye, Nekulman, quería preguntarte cuál es la correcta pronunciación del tema Guerreros de Luz. De ley. Ese es Achik Auca Kunami Kanchi. Así significa, está en idioma quichua, que por cierto es un idioma muy rico, muy ancestral. En estos videos que estoy subiendo, ustedes van a poder ver dónde anduve. Yo estuve en la provincia de Otavalo, Imbabura, donde hace muy poco hubo una rebelión, una revolución, así como el estallido social. El pueblo quichua fue represivamente atacado, digamos, por el Estado. Las policías están saliendo recién de un momento álgido, y justo este tema también se lanzó. Guerreros de Luz, una canción muy bonita, muy especial, que habla de la conexión de esa fuerza guerrera que todos tenemos dentro de nosotros, y
y lo rico que es, como te digo, conectarnos con la Pachamama y nuestros ancestros. Buenísimo. Vamos a escucharla ahora antes que nos vayamos. Neculmán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo y ojalá que puedas venir pronto al estudio. Sería bueno tenerte pronto acá en el Trasnoche, en los estudios de la radio. Sí, Pelé, yo quería puro estar allá, la verdad. El día recibí la invitación y me pilló justo. Pero bueno, ya vamos a estar allá en una próxima oportunidad en vivo y en directo con usted. Así que, Chaltumay Peñi, agradecido y creo que allá nos vemos. Oye, podríamos hacer quizá pronto, lo dejamos pronto ahí conectado para hacer una presentación en vivo acá en el Trasnoche con Rap Mapuche, ¿por qué no? Sí. Wow. Yo, un honor, soy materia dispuesta. Si yo esta entrevista la estaba esperando hace mucho tiempo y para mí, usted me dice, upa Peñi, chalupa. Y ahí vamos, con todo el bueno. Neculmán, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Chaltumay, activos y seguimos vivos. Por más que ronquen, por más que boten ceniza y lava, varios terremotos nos han partido el corazón, pero no el alma. Balas nos tirarán, pero aquí seguiremos. Nuestros pies no se cansarán, con fuerza lucharemos. Somos los guardianes de la selva, somos los guardianes del agua. Nuestro amor por la lucha no ha muerto, si nuestros abuelos siguen ilesos, luchando cada día por todo el pueblo. Desde los underground, papá, Amaro se cabe en Daguasi. Yo. Neculmán, Manqui, Lenin Chumbay, Chile, Ecuador en la casa. Guerrero en esta tierra, vocero en esta guerra. Soy hijo de la tierra, rebeldía y resistencia. De venir aquí por más de 500 años resistiendo y gritando no hemos muerto, aquí estamos. Desde ceros aparezco empezando desde cero. El legado de mi abuelo lo defiendo como puedo. Sinchi, Guarancaruna cuna. Hari, Cuambra Mapuche cuna. Hari, Sigo para sostener, acompañar y ser reflejo. Soy guerrero, me guarda mi abuelo fuego. Sigo caminando siendo ejemplo y espejo. Ecuador y Chile de los Andes resistiendo. Chichichipuricanchi, Guarancaruna, Caipicanchi, Andes manda Chamuscanchi, Haruka Manchayarinchi, Kimata Parimandichi, Shimikunata Kiparichi, Remandata Munas Paka Kikimba Gauseta Rigus Pakayarichi. Hari, somos la voz de los pueblos. Caipi, ahora represento a ellos. Chinayami, Tumimaki Murarispa, Richarichi, Hari, somos la voz de los pueblos. Caipi, ahora represento a ellos. Chinayami, Tumimaki Murarispa, Richarichi. Mari, con Pupeyi pulan bien y chetan, Neculmán, Puyi, Huecha, Fenehuen, de la piel hasta el pueblo Mapu de los Andes. Vengo a conectarme con el abuelo desde Pupayen, Chaltumay, Tenco, Tique, Chayén, Mañuculentu, Fachita, Junta, Ni Peñile, Ni Yumbay. Pueblo ancestral, Mapuche, le está ya está conectando con el pueblo Quiche, no está aquí en Guaranda. Agradecido de la gente, el espíritu se levanta. Es la unión de los guerreros antepasados que mandan. Guaranca, Michamu, Chimicachi, Cirrona, Quichua, Mapuche,